Buenos días, padres de familia. Buenos días, niños. Soy la Miss Vilma Alarcón Contreras del curso de Historia Universal. El tema de hoy es la periodificación de la historia universal. ¿Qué es la periodificación de la historia universal? Es la división de la historia desde el punto de vista europeo, es decir, es una historia de tipo eurocéntrica. Por ejemplo, antes no se añadía la prehistoria. La prehistoria, que es de 3000 a 4000 años antes de Cristo hacia atrás, ¿no es cierto? Ahora, gracias a Silarius, la historia universal fue dividida de la siguiente manera. La Edad Antigua. ¿Cuándo comienza la Edad Antigua? Comienza con la invención de la escritura, es decir, entre 4000 a 3000 años antes de Cristo, y se prolonga hasta el año de 476, cuando los bárbaros invaden Roma. Desde el año 476 al año de 1453 es la Edad Media. ¿Qué pasó en el año 1453? Los turcos invaden la ciudad de Constantinopla. Desde el año de 1453 al año de 1789 ocurre la Edad Moderna. Este periodo se caracteriza por grandes descubrimientos geográficos y termina con la Revolución Francesa. Del año de 1789 hasta el día de hoy es la Edad Contemporánea. ¿Qué es la división de la historia universal? Para realizar la división de la historia universal, solo se ha tenido en cuenta los acontecimientos que han ocurrido en el continente europeo y también aquellos que han ocurrido en el llamado cercano Oriente. Y se dejó de lado los otros hechos históricos ocurridos en diferentes continentes, como por ejemplo en el continente americano, en el africano, en el continente de Oceanía, y también en algunos pueblos asiáticos. Por eso es que pueblos como Japón y como China tienen su propia periodificación histórica. Muchos historiadores no están de acuerdo con dicha periodificación histórica y ya posteriormente también se ha incluido como parte de la división de la historia universal la prehistoria. ¿Quién fue el encargado de dividir la prehistoria? La prehistoria fue dividido por el alemán Cristóbal Silarius, que nació en el año de 1638 y vivió hasta el año de 1707. Fue un historiador y profesor de origen alemán que enseñó en la Universidad de Halle en Alemania. Y es conocido porque él realizó la división clásica que hasta el día de hoy se utiliza de la historia universal, que es la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, y posteriormente ya los humanistas en la Edad Moderna añaden la última edad de la historia universal, que es la Edad Contemporánea. Y también le añaden la prehistoria. El acontecimiento más trascendental que se encuentra entre la prehistoria y la historia es la invención de la escritura. ¿Cómo se divide la historia universal? Para ello vamos a utilizar la división que realizó Cristóbal Silarius. La Edad Antigua. La Edad Antigua comienza con la invención de la escritura. Esto es hace 3000 años antes de Cristo, donde florecieron grandes civilizaciones como Grecia y Roma. Y se prolonga hasta el año 476, cuando Roma es invadida por los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Eran pueblos que vivían fuera del imperio romano. Esta invasión ocurrió en el año 476. También florecieron otras grandes civilizaciones, otras grandes culturas, como la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, la cultura fenicia, la cultura hebrea, la cultura china. Los hebreos fueron los que dieron origen a la cultura monoteísta, lo que actualmente profesamos la gran mayoría de los pueblos. La Edad Antigua termina, como vuelvo a repetir, cuando los bárbaros invaden Roma en el año 476 después de Cristo. También se caracteriza por la oración a muchos dioses, especialmente al dios Sol, que era conocido con diferentes
nombres en las diferentes culturas. Y aparecen grandes gobernantes como el faraón Akenatón, quien también dio origen a la religión monoteísta, que es la adoración al dios Atón. También tenemos la figura del patriarca Abraham, quien salió de Ur, de Mesopotamia, que dio origen al pueblo hebreo. También tenemos a emperadores como Alejandro Magno y al emperador romano César Augusto. Dentro de los hechos más importantes que tenemos en la Edad Antigua, tenemos, por ejemplo, la escritura, que fue hecha, en Mesopotamia. Tenemos también los 10 mandamientos, llamado el Decálogo, que fue dado por Moisés. Y tenemos la construcción de las tumbas para los faraones de la cultura egipcia. Luego tenemos la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 y se extiende hasta el año de 1453, cuando la ciudad de Constantinopla es invadido por los turcos maometanos, dirigidos por Mahomet II. Esta época se caracteriza por las grandes construcciones de castillos y también por la aparición y la consolidación de la religión católica. Es el periodo donde todos los conocimientos se basan en la Biblia, es decir, la única fuente de conocimiento es la Biblia. También en este periodo se suscitan las guerras de las cruzadas. Estas guerras se enfrentaron a los católicos y a los mahometanos. Cada uno de ellos defendían su religión. Dentro de los hechos más importantes tenemos, por ejemplo, la construcción de los castillos medievales. Esos castillos medievales estaban construidos sobre las grandes columnas. También tenemos a los cruzados. Estos cruzados fueron los que realizaron la Guerra Santa. Siempre llevaban en su pecho una cruz. Luego tenemos la religión católica, que está representado por la Biblia. Tenemos la Edad Moderna, que comienza con la toma de Constantinopla en el año de 1453 y se prolonga hasta la Revolución Francesa. Esta época también es conocida como la Edad de los grandes descubrimientos geográficos, ya que se descubrieron América y la India, donde también aparecen las grandes monarquías europeas, siendo las más importantes la monarquía inglesa, la monarquía española, la monarquía portuguesa y la monarquía francesa. De todas ellas, la más importante fue la monarquía portuguesa, ya que ellos descubrieron las Indias, de donde se extraía la materia prima. Estas monarquías colonizaron grandes lugares de todos los continentes, de donde extraían la materia prima, que luego era manufacturado y vendido a las mismas colonias. Dentro de los personajes más importantes y hechos principales de la Edad Moderna tenemos, por ejemplo, tenemos a Luis XIV, era el rey de Francia, llamado el Rey Sol. También tenemos a Pedro el Grande, que era el zar de Rusia. También tenemos a Carlos V o Carlos I de España. Carlos V o Carlos I de España tenía colonias en diferentes continentes, en América, en Europa, en África, en Asia, etc. Luego tenemos el retrato de la Gioconda, que fue pintada por Leonardo da Vinci. También tenemos acontecimientos importantes como, por ejemplo, el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón, aquel que fue solventado por la monarquía española. También tenemos la conquista del imperio del Tahuantinsuyo, realizado por Francisco Pizarro. La última edad de la historia universal es la edad contemporánea, que comienza en el año de 1789 con la Revolución Francesa y se prolonga hasta el día de hoy. Este acontecimiento comienza cuando se toma el Palacio de Versalles. La clase que dirigió la Revolución Francesa fue la clase burguesa, que poseía una gran economía, pero no pertenecía
a la clase de la nobleza y por lo tanto no podían ocupar cargos públicos o cargos políticos. Después de este acontecimiento de la Revolución Francesa, muchos pueblos europeos buscaron unificarse en una sola nación. Tal es el caso de la actual República de Italia y la actual República de Alemania. Muchos años después se produce ya en el siglo XX la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos y Rusia fueron los grandes vencedores. Luego se suscita la llegada del hombre a la Luna. Esto ocurrió en el año de 1969. Acá tenemos también la figura de Adolfo Hitler, aquel que realizó la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la Guerra de las Trincheras. Por último, tenemos la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín ocurrió en el año de 1989. Luego tenemos la Guerra de las Malvinas. Esta Guerra de las Malvinas ocurrió en el año de 1982 y enfrentó a Argentina contra Inglaterra. Luego tenemos el estallido de las Torres Gemelas, que fue en el año 2001. Actualmente tenemos la pandemia de coronavirus, que es de esta época del 2020. Entonces, la periodificación de la historia fue realizada por Cristóbal Silarius, teniendo en cuenta solo los acontecimientos históricos realizados o que ocurrieron en el continente europeo. Muchas gracias y no se olviden de realizar sus actividades.